Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe López Caballero, soy médico especialista en epidemiología de la Universidad del Tolima. Actualmente realizo la residencia en psiquiatría con la Universidad Nacional y además hago la especialización en pedagogía y docencia con la Fundación Universitaria Hilaria Andino. Recordarles que este curso es el curso de atención integral a víctimas de violencia sexual orientado a personal en salud, es completamente gratis y 100% virtual. El día de hoy y de ahora en adelante vamos a ser nuestros tutores. En el módulo 1 voy a ser yo el docente y la idea es que en este módulo podamos aclarar conceptos, tengamos claro cómo se realiza la ficha epidemiológica de notificación de violencia sexual que está incluida dentro de violencia de género, ya lo iremos viendo y aclararemos muchas dudas que tengamos frente al tema. Los demás docentes los pueden ver ahí en la presentación y los irán conociendo durante los diferentes módulos. La idea de este curso es poderles brindar herramientas lúdico-pedagógicas en la atención humana e integral y segura en salud de estas víctimas, ya que son muy vulnerables y con la finalidad de no revictimizar. Dentro de la bibliografía que usaremos, tendremos el Protocolo de Vigilancia y Salud Pública de Violencia de Género, emitido por el Instituto Nacional de Salud, también la Resolución 459 del 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social en su momento, el cual adopta el protocolo y modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual, el Boletín de Vigilancia Epidemiológica para Colombia, los indicadores básicos del 2015 según MinSalud, el Boletín Epidemiológico de Violencia de Género de Colombia para el 2014, 2015 y 2016, siendo este más actualizado, emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Recordemos que según la Organización Mundial para la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que cause o pueda dañar, realizar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones o la misma muerte. También tenemos que tener claro que la epidemiología es muy importante porque según la importancia epidemiológica que tenga una enfermedad, nos indica qué tan relevante es el estudio de la misma. Tenemos que cada año más de 1.6 millones de personas pierden la vida violentamente en el mundo y la violencia es una de las principales causas de muerte en la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años y el responsable en el 14% de las defunciones en la población masculina y es la causante del 7% en la femenina. Según el informe de la Organización Mundial para la Salud del 2010, el comportamiento muy violento tiene unos factores de modelo, los cuales son el biológico, social, cultural, económico y políticos, que conllevan o permiten o facilitan la instauración del actuar violento. Este modelo está mejor explicado actualmente por el modelo ecológico. Este modelo ecológico evalúa las relaciones a nivel individual, a nivel nacional, a nivel comunitario y a nivel social que facilitan o empeoran o favorecen el comportamiento violento en una persona. Dentro de las definiciones tenemos que tener bastante claro qué es la violencia de género, que es cualquier acción, omisión o amenaza que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o económico y que tenga afectaciones a la familia asociada a un ejercicio de poder fundamentado en relaciones asimétricas y desiguales entre hombres y mujeres. También la violencia intrafamiliar es toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de algún otro miembro de su grupo familiar. Tenemos que la violencia contra la mujer es cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento físico o sexual a una mujer o la prive de su libertad de manera arbitraria. La violencia física es la violencia que ocasiona riesgos o disminución de la integridad corporal, golpizas, empujones, bofetadas, intentos de asfixia, cortadas, quemaduras o heridas por proyectil. Recordemos también, y la más importante en este curso, es la violencia sexual, que es toda acción que consiste en obligar a personas a tener contacto físico o verbal de tipo sexual o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, la intimidación o cualquier medio que esté en contra de la voluntad de la persona. Para tener y entrar en materia y tener claros los conceptos, tenemos que el abuso sexual es el aprovechamiento del agresor de circunstancias que le dan ventaja frente a la víctima. El acoso sexual es por superioridad que acose, persiga, asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona. El asalto sexual es hacer daño a la integridad física o psicológica de la persona con penetración y el acto sexual violento es exactamente la misma definición sin penetración.
Recordemos también que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un concepto bastante importante que tenemos que tener presente. La trata de personas en explotación sexual, que también se ve mucho en nuestro país, en el continente americano, la violencia sexual en el conflicto armado, sobre todo nosotros en Colombia, y la violencia psicológica, que es pues, cualquier agresión psicológica que pueda recibir el paciente. La justificación para la vigilancia epidemiológica, pues nada, primero radica es que es una violación de los derechos humanos, afecta la salud física, mental y social de la persona, que agrede o afecta la integridad, la libertad y la igualdad de niños, niñas y adolescentes, de los hombres, las mujeres y la población LGTBIQ+. Recordemos que es un problema de salud pública porque afecta a todo el mundo y tanto física como emocionalmente, y también la cantidad de población afectada es bastante grande y porque es una enfermedad o un problema en salud pública evitable y prevenible. Según el informe de la Organización Mundial para la Salud en el 2010, el comportamiento violento, acá enumeramos los grupos altamente vulnerables, tenemos que el primero son mujeres y adolescentes usuarios de servicios de salud sexual y reproductiva, en el segundo usuarios de programas de control prenatal, tercero personas usuarios de programas de atención integral a infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, usuarios de servicios y programas de atención integral a niños, niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes escolarizados y no escolarizados, pacientes psiquiátricos, desplazados o personas que viven en zona de conflicto armado, mujeres, personas con discapacidad y privacidad de la libertad en centros carcelarios, personas en situaciones de desastres naturales o población LGTBIQ+, ahí me comí una parte de la palabra, me excuso, indígenas, afrodescendientes, migrantes y refugiados. También, dentro del marco legal, que es bastante importante tenerlo claro, tenemos que la ley 1257 del 2008 es la que dicta las normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violación, de violencia y discriminación contra las mujeres, que se reforma con los códigos penal de procedimiento penal bajo la ley 294 del 96, la cual dicta pues también otras disposiciones. La ley 1146 del 2007, por la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de la atención en niños, niñas, adolescentes abusados sexualmente, la resolución 4568 del 2014, por la cual se adopta un protocolo de atención a urgencias a víctimas de ataques con agentes químicos, y el Plan Decenal de Salud Pública en 2012, que nos da como una guía somera de cómo está la puntuación con respecto a los diferentes tipos de violencia de género. Tenemos que, según la definición operativa de caso de violencia de género, según el Instituto Nacional de Salud, tenemos que caso sospechoso es caso en el que por consecuencia de cualquier acción, omisión, conducta o amenaza que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico y o patrimonial a la persona y o afectaciones a la familia o comunidades, asociado a un ejercicio de poder fundamentalmente en relaciones asimétricas y desiguales entre hombres y mujeres, donde se produce una sobrevaloración de lo masculino en detrimento de lo femenino, tanto en el ámbito público como en el privado, para mantener condiciones de desigualdad y discriminación. Entre estas violencias se incluyen las perpetradas a la población LGTBIQ+, la violencia en el marco del conflicto armado, las violencias realizadas en personas en situación de vulnerabilidad, los ataques por ácidos, álcalis y otras sustancias corrosivas, y las demás tipos de violencia que se puedan encontrar dentro de este protocolo. Recordemos que este es el protocolo de violencia de género, en el cual vamos a observar y vamos a hacer énfasis en violencia sexual. También, este es el programa que tenemos con respecto a la notificación epidemiológica, la cual es de uso rutinario y obligatorio en nuestro país. Tenemos una unidad primaria generadora de datos, la cual la notificación la va a llevar al municipio mediante la Secretaría de Salud Municipal, la misma la lleva al departamento, a la Secretaría de Salud Departamental, la cual la lleva al Instituto Nacional de Salud, la cual nos da los valores exactos, bueno, casi que exactos, con respecto a la parte de notificación de violencia de género. Esta imagen del lado derecho es exactamente el mismo flujo, solo que es un poquito más grande. Para resaltar, aparte de ir al Instituto Nacional de Salud, también va al Ministerio de Salud, ese lo lleva a nivel de la OPS, o sea, la Organización Panamericana de la Salud, y esa OPS lo envía o lo emite a la Organización Mundial para la Salud para que tengamos un recuento a nivel país de cómo estamos con respecto a la violencia de género.
Recordemos que hay unos tipos de recolección y procesamiento de los datos. Dentro de los módulos les expliqué que íbamos a ver algo de epidemiología. Tenemos algo que se llama la vigilancia pasiva, que es notificar mediante ficha única el acto. Hay una búsqueda activa de estos casos de violencia de género, que es a través de los RITs, y también la notificación negativa, que es ausencia de los registros de notificación semanal y de individual emitidos por la unidad primaria generadora de datos. Esta es la ficha de notificación, recordemos que es esta es la de datos básicos, entonces acá colocamos el código de la unidad primaria generadora de datos, la razón social del lugar donde estemos, ejemplo, Hospital Pepito Pérez, el nombre del evento, pues violencia de género, el tema que le pongamos, violencia sexual, el código del evento, que ya lo vamos a revisar, la fecha de la notificación, acá es cédula, registro civil, tarjeta de identidad, ese tipo de documento que tenga la víctima, el número de identificación, nombres y apellidos completos, el teléfono, fecha de nacimiento, la edad, la unidad de medida de la edad, son años, meses, el sexo, si es masculino, femenino o intermedio en el caso de los ellos, en país de ocurrencia, el departamento, el área de ocurrencia del caso, si es cabecera municipal, centro poblado o rural disperso, la localidad de ocurrencia de los casos, el barrio, la cabecera municipal, si es una vereda, la ocupación del paciente, el tipo de régimen de seguridad social en salud, el nombre de la administradora de plan de beneficios de salud, o sea, la EPS que tenga el paciente, y en este es importante si es perteneciente a una comunidad en especial, entonces indígena, gitano, raizal, listo, esto le da un agravante punitivo. También en selección de grupos poblacionales a los que pertenece el paciente, entonces a los discapacitados, desplazados, migrantes, gestantes, indigentes, todo esto son agravantes punitivos. Recordemos que la notificación, pues acá en la parte de abajo se coloca el departamento, el municipio, la dirección de residencia, la fecha de la consulta, el inicio de los síntomas, o el día en que ocurrió la situación. Acá se coloca generalmente confirmado por clínica o sospechoso, dependiendo de lo que tengamos, y estos pacientes generalmente se hospitalizan, entonces les coloca sí en hospitalización, la fecha de la hospitalización, condición final vivo, y acá firma el profesional, que puede ser cualquiera, quien haya diligenciado la ficha, y acá su respectivo teléfono. Tenemos que esta es la ficha 875, la de ¿qué? La de violencia de género. Entonces acá podemos observar la ficha, acá va el nombre completo de los datos del paciente, el tipo de documento, el nombre de identificación. Disculpen, acá es el tipo de violencia, la modalidad de la violencia, entonces si fue una violencia física, violencia psicológica, negligencia o abandono, abuso sexual, acoso sexual, violación, explotación sexual o comercial de niños y niñas y adolescentes, trata de personas, violencia sexual en conflicto armado o actos sexuales violentos. De ahí radica la importancia por qué necesitábamos tener los conceptos de alguna u otra forma clarificados. Los datos de la víctima, entonces la actividad de la paciente o el paciente, si es maestro, reciclador, y la situación si hay una condición de vulnerabilidad, si es una población LGTBI más o no, si ha consumido spa, si es una trabajadora sexual, si es un desmovilizado, si es un campesino, una madre cabeza de familia, un niño, niña y adolescente bajo protección del Estado, o cualquier otro, si usa alcohol, y algunos datos de la víctima también. Acá en los datos del agresor tenemos la edad del agresor, el parentesco con la víctima, el sexo del agresor, entonces si es esposo, compañero, novia, amante, cualquier cosa, se marca una X en el tipo de parentesco que tenga. Si convive o no con el agresor, esto es bastante importante, porque recuerden que si le damos salida a la víctima y vive con el agresor, probablemente pueda volver a acceder de alguna forma o violentar al paciente o a la paciente. Si el agresor no es familiar, pues entonces colocarse profesor, amigo, compañero de trabajo, compañero de estudio, desconocido, lo que sea pertinente en el caso. Y el grupo perpetuador de la violencia, entonces pues si es ejército, fuerza aérea, armada, policía, cualquiera de las que están ahí escritas. Los datos del hecho, pues eso sobre todo para mecanismos usados para agresión física, entonces tenemos desarmamiento, estrangulamiento, caídas, contundente, cortocontundente, cortante, proyectil, bueno, cualquiera que sea. El sitio anatómico comprometido con la quemadura, eso es para víctimas de quemaduras, eso les recuerdo que esta es la guía y la ficha de violencia de género. Acá pues el grado de quemadura, la extensión de quemadura y la fecha del hecho, la hora del hecho, el escenario donde fue realizado. Y este es muy importante porque es la atención en salud. Entonces tenemos que tener la profilaxis para VIH, si se da o no se da,
Recordemos que si la víctima consulta dentro de las 72 horas posteriores al evento, antes de las 72 horas, y el hecho tuvo penetración, recordemos que tiene que tener profilaxis para VIH, hepatitis B, anticoncepción, una cantidad de cosas que iremos aprendiendo durante el curso. Entonces, en la ficha lo tenemos que colocar si se realiza profilaxis para VIH, para hepatitis B, otras profilaxis, anticoncepción de emergencia, si se orientó al paciente con psicología, con psiquiatría, con medicina legal, si se tomaron muestras, todo eso debe ir escrito durante la ficha. Listo, muchas gracias, que tengan una buena noche y espero que el día de hoy hayan aprendido algo bueno. Nos veremos en los demás módulos.